Hola. Buenas, vamos a esperar a ver si se van conectando. Vale, ¿qué tal? Ven, ¿Y esas gafas? mías. Pero si me las has visto ya, ¿no? No, esas tan modernas ahí Los gatos. con las orejillas. No. ¿Qué A pasa? ver si... Nada, que estaba haciendo cosas. Mira, ya van apareciendo. Vale. ¿Has entrado tú con Juan, no? ¿Cómo? Mira, ya van llegando. Es que acaba de cerrar Juan, ¿verdad? Sí. Buenas, las chicas de la biblioteca de Mota, Elena, Ángela. ¿Qué te has preparado algo o qué? ¿Qué has hecho? Bueno. Más Yo te o preparo aquí menos. unas cosas. Yo te preparo aquí unas cosas para que opines tú de ellas. Venga, dale. Espera, un poco. Es que escuchas, ahora son y cuarto. Que me ponga esto más. Vale. Mira, está aquí Estrella de Cuenca. También. Ahora son y cuarto. Venga, ahora ya vamos empezando. A ver, Samuel, ¿de qué vamos a hablar hoy? De álbumes. ¿De álbumes ilustrados o qué? De álbumes ilustrados, sí. Pues escucha, pero quiero que me expliques qué es un álbum ilustrado. Ya yo te digo por qué. Interesante. ¿Qué es un álbum ilustrado? Me tengo que remontar a 1997. ¿Al Pleistoceno no? Al Venga. siglo pasado, a finales del siglo pasado, hubo un congreso en Salamanca, en la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, pues como te digo, en 1997, y entonces ahí nos juntamos unos cuantos, entre bibliotecarios, ilustradores, yo qué sé, estaba como ilustradores, estaba pues Arnal Ballester, estaba Pablo Amargo, estaba Miguel Calatayud, estaba Emilio Urberuaga. Había también especialistas, yo que sé, Ana Garralón, había muchos bibliotecarios, eran unas jornadas que se hacían todos los años, pero aquel año iba de álbumes ilustrados y ilustración, y entonces en aquel momento estuvo muy bien la cosa porque se firmó... Mira que le pone las pataditas del abuelo Cebolleta. Bueno, se firmó el acta de defunción del álbum. Pero Fíjate. escucha, un álbum... Si yo te digo, dime lo que es un álbum ilustrado. Escúchame un momentito. Entonces, se firmó el acta de defunción porque no se estaban publicando álbumes. Solo se publicaban las grandes editoriales, SM, Anaya, estaban dejando de publicar álbumes. Solo publicaban dos editoriales, que eran López y Coquinos, que llevaban unos pocos años. Y entonces, nada, los ilustradores se quejaban de que no había nada, no había editoriales para publicar y se firmó el acta de defunción, ¿no? Y al año siguiente... Pero escucha, en el 97... 97, sí. Y en el año 98 surgen dos editoriales, una Escalandraca y otra Media Vaca. Y entonces, bueno, pues fue el renacer del álbum, porque ambas estaban apostando por la ilustración. O sea, cuando se había firmado el acta de función, nos comimos nuestras palabras de aquel congreso y entonces se empezó a publicar. Y a raíz de entonces, es decir, en estos 20, 22 años, pues han surgido un montón de proyectos, ¿no? Es verdad que es una cosa que está sucediendo también en la literatura para adultos, en la que se puede ver que también han surgido un montón de editoriales pequeñas. Bueno, pues en el año 97 se acuñó también lo que era el álbum ilustrado. Esto era la introducción para responder a tu pregunta. Discúlpame. Sí. Venga. En el álbum ilustrado no teníamos claro, porque hasta entonces no se llamaba álbum ilustrado. Se llamaban álbumes, se llamaban libros ilustrados, se llamaba un poco... No había un nombre. Y se acuñó entonces... Se pensó en darle el álbum por contagio francés, que ellos sí que ya le llaman álbum, y ellos llevan mucha tradición de los álbumes ilustrados, y entonces se pensó en un libro que tuviera un formato más o menos diferente al del libro de bolsillo, aunque también podía ser un álbum en formato libro de bolsillo, pero te permitía todos los formatos, pero fundamentalmente más allá del libro de bolsillo, por ejemplo. Esto es un álbum, ¿no? Sí. Y vale. tenía que tener también
una característica, que era que fuera ilustrado, pero más del 50% fuera ilustración. Aunque también cabían excepciones de que pudiera tener menos del 50%. Pero escucha, si tiene menos, es un libro ilustrado. Es que el libro ilustrado viene más de la tradición del 19, de aquellos libros con santos. Entonces, si tiras de esa tradición, te das cuenta de que hay muchos libros que tienen ilustraciones. No que son ilustrados, sino que tienen ilustraciones. Entonces, aunque el concepto también puede ser que ilustran el libro, pero tienen ilustraciones. No es como el álbum, que tiene el boom del álbum es en los años 60 y 70 en Estados Unidos, en Francia, cuando de repente, pues yo que sé, Maurice Sendak, por ejemplo, pues entonces empiezan a hacer otros formatos distintos, Etienne Delessert, hay otros, se empieza a investigar en lo que es la relación texto-imagen, lo que son formatos distintos. Vale. Y escucha, ahora ya nos ha quedado claro lo que es el álbum. Ahora, si yo quiero empezar, ¿cómo se lee un álbum ilustrado? Que el otro día también se lo pregunté a Juan, que es una curiosidad que yo tengo. Mira, hay que pensar que en el siglo XXI estamos hablando de un nuevo lector. Es un lector que es competente, es un lector alfabetizado y es un lector que es capaz de leer texto, pero además es capaz de leer, entre comillas, de leer o entender imágenes y de entender esa fusión de los dos. Claro, si uno puede decir, pero el cómic lleva desde el principio del siglo XX y combina eso. Bueno, pero lo hace con otro formato distinto, que son viñetas, que son, o sea, la unidad de medida del cómic es la viñeta, la unidad de medida del álbum sería la página o la doble página. ¿Y la novela gráfica con el cómic? Bueno, eso es un debate muy, muy interesante. Pero ese es otro día. Sí, pero te digo, básicamente todas las novelas gráficas son cómic, pero no todos los cómics son novelas gráficas. Vale, ¿y por qué? Porque el cómic, o sea, el cómic ha tenido muchos formatos a lo largo de la historia. Hay un libro maravilloso que es la novela gráfica de Santiago García, donde te lo explica, que tiene que ver más que con los formatos y con tendencias, tiene que ver con la industria del cómic. Durante muchos años el cómic se publicaba en periódicos, después pasó a los cómics grapados a partir de los años 30, sobre todo con los superhéroes, con Superman, que fue el primer superhéroe, ahí aparecen los comic book, que son grapados, y luego pues la industria genera una producción de cómic que se entendía siempre para niños o para jóvenes, y luego a raíz de los años 60 cambian los formatos con el Comics Underground, con Robert Crumb, con los hermanos Shelton, con un montón de ellos. Y entonces lo que hacen es buscar otros formatos, pero también buscar otras formas de venta, porque no les admitían en la venta tradicional, en la distribución tradicional, y ellos vendían en casas ocupadas, pues en ferias, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que la industria es tan grande, tan potente, que luego se come al Comics Underground y de repente pues hay una línea de cómic que también se publica desde las grandes editoriales, ¿no? Y lo interesante es cuando en los 90 también, fíjate, estamos hablando de los 90, en los 90 le dan el premio Pulitzer a la novela gráfica Maus, y entonces, bueno, pues se empieza a considerar el cómic no una cosa para adolescentes, para niños, una cosa para frikis, sino que empieza a considerarse para todos. Y qué curioso que con el nuevo lector del siglo XX, del siglo XXI, pues ya leemos absolutamente todos. Y fíjate que es un cambio de paradigma que no tiene nada que ver solamente con los formatos, sino que tiene que ver mucho también con lo que es la lectura y con la industria del cómic, que ahora todas las librerías tienen su apartado, su estantería de novela gráfica, de cómic, de libros ilustrados y de la comiteca, como la biblioteca, esas tenemos. Por ejemplo. Escucha, pero volvemos. ¿Cómo se lee un álbum ilustrado? Pues un álbum ilustrado es que hay que habituarse a leer texto e imagen, las dos cosas, ¿no? Pero a la vez no. Sí, a la vez. Mira, yo te digo lo que yo le dije a Juan. Yo empiezo, leo el texto, después miro las imágenes y luego ya intento las dos cosas. Bueno, pero tú fíjate, a mi hijo tiene 4 años y yo no le he tenido que explicar cómo funciona el teléfono móvil, que ya he entendido perfectamente que moviendo el dedo ya se mueven las cosas. Quiere decir que ellos son nativos, entre comillas, nativos digitales, ya han entendido eso. Nosotros somos nativos del texto,
y entonces nos ha costado más, o a algunos les ha costado más, entender la imagen. Pero, por ejemplo, yo que he leído cómics siempre de toda la vida, a mí no me cuesta nada entender que hay una relación directa entre texto e imagen. Yo cuando leo un álbum voy leyendo las dos cosas a la vez. No voy leyendo el texto, no es por eso, sino que yo voy leyendo el texto, pero fíjate que la ilustración aporta otro discurso que tiene sentido leyendo ambas juntas. O sea, si tú lees el texto, o sea, mira, te voy a poner un ejemplo, he traído aquí algunos libros. Mira, este es un libro, es No todas las vacas son iguales, de Pablo Albo, con un texto de Antonio Ventura. Fijaos, para quien no lo conozca, que es posible que mucha gente no lo conozca porque estuvo editado en una editorial así muy chiquitita, si yo leo el texto dice: todas las vacas, aunque lo parezcan, no son iguales. Sigo la siguiente página. A algunas les gusta estar tumbadas en la hierba del prado, a otras en cambio les gusta jugar al escondite. Va haciendo un listado de lo que es la vaca hasta el final, en el que dice lo que le gusta a las vacas, estar dormidas. Bueno, si tú solo lees el texto, como a mí me ocurrió, que a mí Pablo Amargo, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, precisamente desde esa época, y entonces me mandó ese texto y me dice: Antonio Ventura me ha mandado este texto. Y yo no entendía cómo se podía ilustrar. ¿Cómo ilustra a Pablo Amargo? Pues de repente dice: no todas las vacas son iguales, y claro, evitando la redundancia de no poner todas las vacas son iguales, fijaos lo que hace el amigo Pablo Amargo, a ver si lo podemos ver. Es una ilustración donde ¿dónde están las vacas? Las vacas están en los carteles que hay, como en las carreteras, los carteles anunciadores, y fíjate, lo que hace Pablo Amargo es darle la vuelta, decir: no todas las vacas son iguales. Pues sí, son iguales en los carteles. Quiere decir que si tú lees solamente no todas las vacas son iguales, pues podemos pensar en las vacas que hay en el campo, efectivamente, tal. Pero lo que hace es darle la vuelta para generar una nueva lectura, una nueva provocación de imágenes, de textos, etcétera, etcétera, ¿no? Si seguimos en el siguiente, dice: a algunas les gusta estar tumbadas en el prado. Vemos a las vacas efectivamente tumbadas. Podríamos decir, bueno, están en un prado, pero no están en un prado, están en un vertedero. Quiere decir que vuelve otra vez a pelearse con el texto para generar otras lecturas, otros discursos, ¿no? Hay dos tendencias, o tres tendencias, vamos a decir. Una que es la lectura del texto, y la imagen, pero con redundancia. Quiere decir que pone: hay una habitación azul y aparece una habitación de color azul. Para los niños pequeños, pues es maravilloso, porque van asociando el texto con la imagen. Entonces, en los primeros textos, en los textos para más pequeñitos, la lectura que hacen los niños es una lectura en paralelo, pero van asumiendo una cosa con la otra. Si tú le das este texto a un niño muy pequeño, pues seguramente lo desconcierta, necesita más lecturas, por eso es un libro para más mayores, ¿no? Eso es lo que Emilio Urberuaga, que yo he contado muchas veces, dice que es ilustrar desde el salón. Es decir, estás ilustrando el salón desde el salón. Ilustrar desde el pasillo el salón es ya alejarte un poco más y generar otros discursos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí el final del verano de Stian Hall, ¿no? Pues Stian Hall, bueno, pues pone un texto más o menos poético, y lo que hace el texto en este caso no es remarcar, no es decir exactamente lo que dice, dibujar, ilustrar, componer lo que dice el texto, sino que te está hablando en este caso del personaje o de la atmósfera que respira el texto. Es un texto poético y las ilustraciones pretenden esa poesía. No están contando lo mismo, entonces cuando uno lee esto, no es completar, porque van en paralelo también, sino que vas haciendo dos discursos muy diferentes. Vale. Y sin embargo, ya te quieres ir a otro extremo. Bueno, mira, tenía aquí en paralelo había traído el de Harkin, de John Barningham, un texto que ya está desaparecido. Pero él dice, el señor gritó: ya estamos cerca de él. Claro, ¿cómo lo completa? Es decir, bueno, con un diálogo. El diálogo es como el bocadillo de los cómics, y aquí, sin embargo, está mostrando. Es decir, que van en paralelo, se van
se van ampliando los campos discursivos. Vale, vale. Y, mira, ya sabemos lo que es el álbum. ¿Cómo debo leerlo? Ahora dime, ¿por dónde tengo que empezar para formar mi biblioteca de álbumes? Recomiéndame. Hombre, yo creo que hay que hacer dos cosas, ¿no? Una sería tener los clásicos. Los clásicos. Vale. ¿Y cuáles son los clásicos? Los clásicos, pues, bueno, yo te lo digo. Mira, para mí los clásicos habría que empezar con los clásicos contemporáneos. Y para mí Espérate, un me lo voy a apuntar. Un clásico contemporáneo. A ver si no se nos olvida apuntar todos estos libros, porque por eso luego se me olvida. Quiero decirte que, ¿cuáles son los textos canónicos del canon ahora? Bueno, pues yo empezaría por Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. Además, vale, no lo tengo aquí en casa, lo tienen mis hijos. Entonces no, lo tengo yo aquí, lo tengo yo. Ahí. Bueno, pues si lo quieres enseñar, Maurice Sendak es el que plantea cómo debe leerse, o sea, es decir, en realidad cómo debe leerse un álbum. Si tú vas a la primera página, dice, cuando Max, vete a la primera página y léenos la primera página. La noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase. Claro, entonces, pero fíjate, muéstranos la página, ahí en la página, fijaos. Esas son las travesuras que está haciendo Max, pero fíjate que está enmarcado por blanco, es decir, es una viñetita muy pequeña. Pasa a la siguiente sin leer, porque la viñeta se va haciendo grande. Se va haciendo más grande, pasa 2 páginas más para que veamos cómo se hace grande, se va haciendo más grande hasta que consigue la fiesta monstruo, que es la pura fantasía, es la página entera a doble está sangre toda la página. ¿Qué es lo que entendemos con esto, con esta lectura de Maurice Sendak? Bueno, que pasamos de la realidad a la ficción, a los sueños, a la fantasía, y lo hace de una manera gráfica, ¿no? Entonces, bueno, pues los primeros en investigar en esto pues fueron Maurice Sendak, es Arnold Lobel, por ejemplo, en Historia de ratones, que es uno mucho más pequeñito. Pues John Barningham estaba también, yo qué sé, pues a mí me gustan mucho los ingleses, Quentin Blake. Estaba también, mira, una que tengo yo aquí, por ejemplo, un clásico, pero es complejo, pero es bueno para adultos, es maravilloso, que es Květa Pakoska, que lo que hace es, esto lo traigo aquí porque el álbum admite absolutamente todo tipo de discursos gráficos. Por ejemplo, pues una cosa que podía ser más cubista, más simbólica, no tiene nada que ver con la ilustración, pues yo que sé, una ilustración como El pato y la muerte de Wolf Elbrook, que es un poco más surreal si quieres, o más humorística como puede ser Finn Herman, que tenemos aquí una ilustración más humorística, más divertida, más de caricatura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los clásicos? Pues yo te digo, es decir, habría que buscar por esos. La editorial Calandraca está haciendo una buena recopilación de ellos, o sea, está rescatando muchos que algunos estaban en el olvido. Fíjate que una cosa que criticábamos mucho en los años 90 y que se ha repetido después, es que durante mucho tiempo había algunos álbumes que no se podían encontrar, ¿no? Es decir, por ejemplo, Donde viven los monstruos, durante varios años estuvo en una edición blanda, en una edición en un formato grande, en un formato diferente, y entonces esto es como si tú vas a una librería, no ahora mismo, sino cuando las abran, si fuera alguien a una librería y dice 100 años de soledad, dice no, está descatalogado. Pues no, sería impensable, pero sin embargo en los álbumes podía ocurrir que los grandes clásicos estuvieran descatalogados. Escucha, y españoles no me has dicho ninguno. Bueno, puedo decir, he dicho el de Pablo Amargo porque me parece maravilloso, pero mira, tengo... Pero como clásico español. Como clásicos, pues mira, a mí me gusta mucho Asun Balzola. Asun Balzola y tiene pues la historia de un erizo, tiene un montón de álbumes. Otro de los clásicos, pues bueno, podría ser Emilio Urberuaga, que lleva también muchísimo tiempo, Javier Zavala, estaría Noemí Villamuza, estaría también Miguel Calatayud, que no sé si lo he citado antes, hay un montón de ellos. Entonces, bueno, yo creo que hay que investigar. Ahora mismo lo bueno que tienen hay muchas librerías infantiles y muchas librerías generales con un buen fondo infantil. Entonces decía lo de Calandraca porque está rescatando, por ejemplo, la obra completa de Maurice Sendak.
Entonces está rescatando también, es el que rescató Historia de ratones de Arnold Loven. Bueno, y ahora hay un montón de editoriales que están rescatando a los grandes clásicos. No hace falta remontarse a los años 60, sino que incluso anteriores, ¿no? Pero bueno, ahí es fácil encontrarlo, ¿no? El listado podría ser interminable. Es decir, si me pongo a decir aquí nombres, ya en el blog ya nos hemos perdido otra vez. No. Escucha, pues ahora te voy a enseñar unos cuantos que tengo yo míos, a ver qué opinas tú. Vale. A ver si te parece que son buenas selecciones o no. Te aviso, hay un autor por aquí que se ha conectado, así que ojo con lo que dices del libro. Que sepas que la sinceridad no es una virtud, pero voy a hacer con ella lo que me dé la gana. Tú verás, pero córtate. Venga, dale. Me encanta. ¿Y la editorial? A mí me gusta... También, me gusta Selma. Mira, fíjate, esta es una editorial, Cuatro Azules, es una editorial que ha apostado por cosas muy diferentes. Es decir, no está apostando solamente por este álbum complaciente del colorín que llega a todo el mundo, sino que yo creo que hay que apostar también por otro tipo de historias. Y entonces Selma, pues es maravillosa. Selma, ¿qué te voy a decir? Es filosofía pura para niños. A mí se me encanta. Sí, es buenísimo. Es una ovejita que se cuestiona la vida, ¿no? En realidad. Es decir, estamos acostumbrados yo creo que lo hablamos en otro de los encuentros, no sé, hablamos de la tutela, ¿no? Estamos acostumbrados a tutelar tanto las lecturas tutelar en general, pero las lecturas de nuestros niños y niñas, que llega un momento en el que estamos como domándoles, y la literatura tiene que ser muy subversiva, la literatura infantil tiene que ser muy subversiva, mostrarles muchas cosas. Yo me quedo sorprendido cuando he trabajado con niños que les abres una oferta grande de propuestas, de álbumes, y eligen de lo más variado. No tiene por qué ser el colorín y las historias Disney, ¿no? Aunque lo general sería eso, ¿no? Es decir, de aquellos barros estos lodos, ¿no? Si lees Walt Disney acabas leyendo bestseller de Cállate, Planeta. No empieces. Vale. Mira, otro. Cuenta que te cuento. Maravilloso. Bueno, pues es que eso fíjate que admite la poesía. Eso es de María Luz Uribe y que era su marido, Fernando Cran. Eso además es un rescate, es un texto antiguo, es de los 70, de los 80, no sé de cuándo es. Espera, que tengo la otra, es que tengo dos ediciones, porque te acuerdas que te dije que llegué a Hamburgo y tengo la de Juventud, sí, y tengo esta que no es de la misma. Sí, esa es de Federico Martín, la otra es la de Federico Martín. Sí. Esta. Sí. Que le encanta. Yo creo que es importante con los niños mostrarles todo tipo de lecturas, y en este caso es una poesía. María de la Luz Uribe es una poesía muy rítmica, muy musical, que eso te permite con los niños y niñas la repetición, etcétera, etcétera. Y qué decir de la ilustración de Fernando Cran, era uno de los grandes de la caricatura para el álbum, o sea, el dibujo humorístico. Entonces son historias muy disparatadas que combinan perfectamente esos dos discursos. Y fíjate, esto podría abrir otro debate, que es cómo trabajan los autores cuando hay un autor o una autora y un ilustrador o ilustradora. En este caso vivían en la misma casa y trabajaban juntos, ¿no? Pero hay otras ocasiones en las que no. Escucha, ¿puede ser que Ana Juan también ilustre algunos textos de su marido o al revés? Sí, no, creo que sí, ¿verdad? Sí, de los que tengo yo es que me suena. Desconozco si tiene compañero, no lo sé. ¿No? Pues sí, es que yo no sé de los que tengo yo y que luego te los enseñaré. Y de este, ojo con lo que vas a decir de este, que nos bloquean a los dos. Vale. Pues es el blandito de Félix Salvo. O sea, Félix Salvo tiene una cosa muy buena, que es que cuenta muy bien. Y cuenta los textos que generan muy bien esa atmósfera cuando lo cuenta, ¿no? Pero es verdad que cuando uno lee los textos de Félix Salvo, pues son como él, son un poco naif, son un poco melosos y tal. Entonces a mí en este caso la historia me parece que había que haberla trabajado más. Yo como editor hubiera metido mano, y luego la ilustración, pues bueno, para mi gusto carece de calidad, es un poco básica. Calla, que nos bloquea, que está por aquí.
Te aviso. Bueno, pues que nos bloquee, ya se lo he dicho muchas veces, o sea, no hay ningún problema. Bueno. Mira, no, pero quiero decirte con esto, que yo creo que hay que tener claro, es decir, no solo hay que tener en las bibliotecas o en nuestras casas los mejores libros, sino que hay que tener libros muy variados, y este es un libro que podía estar perfectamente porque se puede narrar bien. No, este está en todas las bibliotecas. Claro, por eso que se pueden narrar muy bien. Entonces, depende del objetivo que tengas, es decir, claro, cuando es muy mediterráneo, dice Félix, pues es que, claro, es mediterráneo naif, en fin, ya sabes cómo somos los de interior. Y malos sorianos. Que depende la lectura que quieras, como... Mira, yo ahora mismo estoy buscando lectura, que llevo 2 días que acabé el último libro y estoy picoteando porque no encuentro la lectura. Pues eso le pasa a cualquier lectora, Y entonces en las bibliotecas tiene que ofertar respuesta a cada uno de los usuarios y usuarias que vayan. Vale. Mira, te enseño otro. Sí, Bárbara Fiore... Sí, Jimmy Liao. Bueno, a mí Jimmy Liao me aburre tremendamente. Me parece una magnífica ilustración, pero es una propuesta que a mí me aburre. Hay algunos textos que me gustan más y otros me aburren y los rechazo. Yo creo que es una literatura poética, pero además con un discurso asiático que yo no acabo de entender. Y tiene mucho de autoayuda que a mí no me gusta. Pero bueno, esto es una opinión muy personal. Nada. Sé que tiene muchos lectores, muchas lectoras, pero a mí Jimmy Liao, pues bien, es decir, me parece bien. Pero por ejemplo, para un texto de las más características puede ser el de Pájaros, editado por Libros de Zorro Rojo, de Germano Zulo y Albertín. Y sin embargo... No tiene texto, ¿verdad? No tiene, sí tiene texto, sí tiene un poquito de texto. Y es un texto, el texto va por un lado, es muy poético, muy de autoayuda, pero me parece que está a años luz de lo que puede ofertar Jimmy Liao, porque Jimmy Liao lo que es que genera mucho un mundo onírico que ya digo que yo no acabo de entenderlo. O sea, lo entiendo perfectamente, pero no acabo de entenderlo como lector, no me apasiona, no me lleva, a mí la lectura, si no me entra, si no me toca el corazoncito, si no me hace pensar, pues no me... A ti el corazoncito, bueno, dejémoslo. El último que te enseño, mío. A ver, maravilloso, Shel Silverstein, El árbol generoso. Pues ves, fíjate, es un libro muy dulce, es un libro... para pensar, para reflexionar sobre la vida, sobre tal, pero fíjate, Shel Silverstein tiene muchos más recursos que el árbol generoso. Yo no me quedaría con el árbol generoso, yo me quedaría con ¿Quién quiere un rinoceronte barato? o Lascadio, el león que me enseñó, o sea, el león que aprendió a disparar. O sea, yo creo que también tienen un mensaje distinto, que en uno el del humor y en otro el mensaje más antimilitarista, más también desde el humor, que me gusta más que el árbol generoso. El del rinoceronte, yo lo que le veo en la traducción está un poco rara, ¿no? Es que hay 2 traducciones. Ese libro estuvo traducido en Lumen primero, no sé cuál es el que tienes, y luego creo que está en Calandraca. Entonces, sí. Sea de Calandraca, el que he visto yo. Sí, yo creo que, bueno, aquí había que trabajar mejor las traducciones, eso es verdad. Yo digo, sin tener experiencia, cuando lo vi, me chocó la traducción, porque no llevaba un ritmo, a mi parecer. Eso es verdad. A mí, por ejemplo, una editorial que me gusta mucho es Coquinos. Y lo peor de Coquinos, en todo caso, serían las traducciones. Yo creo que hay que apostar por los traductores profesionales, los traductores literarios profesionales, y aunque sean textos muy, muy breves, a veces el significado de esos textos son muy grandes, ¿no? O sea, estoy pensando en Cuatro azules, por ejemplo, Oso blanco y Oso negro, de Jürgen Schugiber, pues ese autor... Bueno, estaba hablando de la traducción. Venga, no, ya te toca recomendar de los tuyos. Escucha, mi selección está aprobada. De lo que te he presentado, tiene un pase. Bueno, para tu biblioteca está perfecto. No, es para la mía, es mi biblioteca personal. ¿Sabes? Bueno, esos libros, que sepas que esos libros
los tengo yo también en mi biblioteca. Vale, vale. Pero mi biblioteca, si yo tuviera que quedarme con 4 o 5 libros para mi biblioteca, bueno, lo que vamos a hacer, que es presentarlos y hablar de ellos. O sea, yo, por ejemplo, me he quedado con con El Patio y la Muerte, ¿no? O sea, ¿por qué razón me quedo con El Patio y la Muerte? Bueno, primero porque Wolf Elbrook me gusta mucho, ¿no? Es el ilustrador del Topo que quería saber quién había hecho aquello en su cabeza, por poner un ejemplo. Y Wolf Elbrook ha creado un estilo muy particular, muy personal y es muy reconocible, ¿no? Pero en este caso, en El Patio y la Muerte, se toca el tema de la muerte. Fíjate que era un tema tabú durante muchos años, ahora no es tabú ya, ahora se toca en muchos, ¿no? De hecho, cuando apareció El Patio y la Muerte, apareció otro que decía, ha muerto Elvis, no me acuerdo, ¿no? ¿Qué está pasando? No me acuerdo cómo se llama aquel, uno de López, creo que era, que también hablaba de la muerte, de un pajarito que se había muerto, que se llamaba Elvis, ¿no? En este caso, El Patio y la Muerte, ¿por qué me gusta? Pues porque, sin ser el colorín, es como un diálogo. Entonces, cuando lees la unidad de medida, que es en este caso es la página, pues te das cuenta que lo que está ilustrando Wolf Elbrook son lo que ilustra son los personajes y el texto es un diálogo. Oye, entonces, escucha, ¿sabes que le han cambiado el título, no? No sabía que le había cambiado. Sí, hace poco estuve en la librería y me lo fueron a enseñar y no se llamaba así, se titulaba algo más. Pues no sé cómo lo habrán titulado. Estoy mirando a ver cómo es el texto, el título original, pero no lo pone aquí. Yo lo que creo recordar es que lo habían suavizado. No me acuerdo exactamente cómo es, pero sí sé que lo han suavizado. Pues no lo sé cuál era el original, pero si lo han suavizado, una pena, ¿no? Porque me parece que suavizar para intentar llegar a más lectores, para evitar el que, o sea, para hacer que se compre más, suavizar, pues yo digo que la literatura tiene que ser subversiva hasta desde el título, ¿no? Mira, un libro que a mí me gusta, decías que no hablaba de español, mira, este es de los jóvenes, mira, este es Manuel Marsol. Te iba a preguntar. Manuel Marsol tiene pocas cosas, algunas en Fulgencio Pimentel, primero publicadas en Portugal, aunque él es de aquí, creo que es de Madrid, pero en este caso ganó el premio de Del Vives, el premio que tenían de ilustración en el Cabildo de Gran Canaria, y entonces lo que hace es una versión de Moby Dick. Y entonces, fíjate cómo... Es decir, es una de las buenas entradas a Moby Dick, ¿no? Que es como entrar desde la ilustración, desde los personajes, desde algunas cuestiones, ¿no? Esto lo permite el álbum, que, claro, un niño de 8 o 9 años que vaya a leer a Hap y la ballena blanca no va a leerse Moby Dick, el texto completo de Moby Dick, que lo tendré Escucha, por ahí detrás. Y el de Duelo al Sol, que es el que he visto yo de Marsol, que más recuerdo. A mí me encanta. Claro, bueno, porque él ha apostado, por ejemplo, por otros géneros que a mí me parece interesante, ¿no? Lo que se ha producido en los últimos años en el álbum ilustrado es que han entrado muchos géneros. Es decir, antes era todo como lo doméstico y ahora, sin embargo, pues puede entrar el western, como en este caso el Duelo al Sol, o el Bandido del Col de Oro, un texto que salió en Libros de Ferro Rojo también, ¿no? Aparece pues la ciencia ficción. Yo creo que Miguel Calatayud tenía ya en los 70 un álbum sobre ciencia ficción. Empiezan a integrarse todos los géneros, ¿no? Pero lo que sigue habiendo es mucho humor. A mí me gusta mucho que lo conocerás. Sí. Un poco perdido, en el que se plantea otro reto el álbum, que es cómo contar con el movimiento de página. Esto es maravilloso, ¿no? Es decir, que cortando la página va contando la caída del buhito. Quiere decir que la ilustración, el álbum ilustrado, lo que te permite es que no es solamente texto o imagen, sino que el formato libro te permite muchas cosas. Estoy pensando también en ese libro que se llama Libro,
de Coquinos en el que dice hay que tocar el puntito amarillo 3 veces y aparecen 3 puntitos, etcétera, etcétera, que es en el momento en el que todo el mundo está apostando por lo digital, de que en el iPad, de que los niños tienen que tocar, surgen en papel ese tipo de juegos, ¿no? Me parece además que ese libro con los peques funciona muy bien. Yo lo probé en el cole con los pequeños y vamos, muy bien. Y luego otra cosa que quería comentar, así como de lo que va saliendo, es que también admite el libro ilustrado. Fíjate, este es de Barbara Fiore, Ve un mundo, y es sobre el sentido de la vista, hay otro sobre el oído. Y entonces va hablando del sentido de la vista, habla de los colores, habla, yo qué sé, de las lupas, de las lentes, de los iconos, de cómo este es el microscopio, pero también el telescopio. O sea, cómo el libro ilustrado, el libro informativo sigue vigente. Fíjate que también un poco como lucha a lo digital. Cuando se pensaba que todo estaba en Internet y que los niños iban a buscar en Internet todo y que podían encontrar todo, surge la revolución dentro del libro ilustrado con mucha más ilustración, con unos formatos muy atrevidos, como es este caso, el de Veo un mundo o muchos otros, y entonces te das cuenta de que los niños van a acudir a los libros informativos antes que recurrir al mundo salvaje que es Internet, ¿no? Y luego en el libro informativo hay una característica que me parece muy interesante, que es que los libros informativos de estas características no te cuentan todo. Si tú quieres saber más, esto es como un espíritu muy bibliotecario, ¿no? Aquí te abre, es como una introducción al tema. Si quieres saber más, tienes que buscar una monografía, ¿no? O sea, si quieres saber algo más de la ballena blanca, pues tendrás que leer Moby Dick. Pero en este caso te dice cómo es un microscopio y lo coteja, lo compara un telescopio con un microscopio, pero si quieres saber más cómo funciona, etcétera, etcétera, aquí no te lo cuenta todo, sino que tendrás que buscar más información. Y ese es el espíritu de la curiosidad, el espíritu de los libros informativos. Y Samuel, ¿y cuál es tu álbum, el que más te guste? Uno. A mí me gustan mucho, pero mira, no sé cuál es el que más me gusta, no sé. La verdad, me gustan de todos estos que he dicho, cualquiera de ellos podría ser. Otro. No lo sé. Oye, ¿cómo se llama el que fue a la radio? El ilustrador, Daniel Moreno, no era Moreno, ¿te acuerdas uno que eran? Daniel Montero. ¿Cómo se llamaba el libro? Bueno, el libro se llama Las gafas azules, ¿no? Es que no me acuerdo si se llama Las gafas azules, yo creo que sí se llama. El texto era del dramaturgo no me acuerdo ahora mismo, ¿cómo se llama este tipo? Bueno, ya me vendrá a la cabeza, que ha estado en la Real Academia. Yo es que tengo las ilustraciones porque me lo enseñó él, las tengo en la mente, ¿sabes? Pero es que no me recuerdo cómo se llama. Sí, se llama Las gafas azules. Yo no sé si tengo el libro, yo creo que lo tengo en el pueblo ese libro. Pero sí, no me acuerdo. Está en la editorial La Uña Rota. O sea, que quien busque Daniel Montero, La Uña Rota, los libros ilustrados de La Uña Rota, encontrará ese libro, que no me acuerdo ahora. Quiero recomendar un libro para quien quiera. O sea, no hay mucha literatura. Venga, enséñalo tú. No, quiero decirte que no hay mucho texto escrito sobre el álbum, sobre lectura del álbum, sobre la composición del álbum, y entonces salió Hay otro de Venezuela que se llamaba Álbumes, que era del Banco del Libro, me parece que era, pero que no sé si se puede conseguir, pero salió hace poco con una magnífica traducción de Teresa Durán, y además hizo como la relación con algunos álbumes españoles. Está muy bien y es para profundizar. Hombre, la lectura, yo creo que lo que le ocurre a estos libros, que no son tanto los que venimos del mundo más de leer ensayo para saber más, nos cuesta entender esto es como un álbum que reflexiona sobre el propio álbum. Pero escucha, por ejemplo, a mí, que no tengo mucha idea, me viene genial. No, está fenomenal. No, yo creo que además viene muy bien cuando
cuando hablamos de un género, de un objeto como puede ser este, que no sabemos muy bien cuál es su génesis, cómo funciona, que te organicen todo, cómo se plantea el álbum, cómo se crea un álbum, cuáles son las características del álbum, la puesta en página, el color, la relación texto-imagen, eso ayuda mucho. Escucha, nos preguntaba Ruth, que está por ahí, por Bachelet, ¿puede ser? Gilles Bachelet, es que no sé cómo se llama. Sí, Gilles Bachelet. Que hables de él. Me gusta. Yo tengo aquí uno, el de la esposa del conejo blanco. Y me gusta mucho, eso es, además tiene es muy divertido porque cuenta la historia del conejo blanco de Alicia. Claro, fíjate cómo son estos álbumes que a veces tienen unos referentes que te llevan a otros libros. En este caso es el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces, todo el mundo, los lectores, tenemos en la cabeza como ese personaje que va corriendo a todos los sitios. Y entonces lo que ha hecho Bachelet es que ha pensado, dice, ¿qué hace la esposa del conejo blanco mientras este va con el reloj por todos los lados, corriendo, que tiene prisa por todos los lados? Claro, los conejos, el pensamiento de Bachelet es, bueno, los conejos tienen muchos conejitos y entonces alguien se encarga de los conejitos. Entonces tiene un componente así como de género muy interesante, una crítica de género, ¿no? Y luego tiene una receta de qué puedes hacer, unas cuantas recetas de qué puedes hacer con zanahorias. ¿Has hecho alguna receta de zanahoria o de pepino? No, lo último que he hecho ha sido unos buñuelos de bacalao, que no había hecho nunca. Pues muy fácil. Sí, pues me resulta fácil. Lo he hecho sin levadura, lo he hecho con cerveza. Y estaban muy ricos. Mira, te está diciendo Ruth que también es muy bueno cuando mi gato era pequeño. Sí, también, sí. A mí me gusta mucho, es una ilustración humorística también, de caricatura, de la de toda la vida, es decir, que podemos encontrar incluso referentes, o sea, podríamos hasta ir hasta Beatrix Potter a encontrar esos animalitas que dibuja, aunque con otra mano, con otro estilo. Pero es decir, es una ilustración clásica, es una ilustración humorística, y yo creo que las historias son magníficas, ¿no? Lo que le ocurre al álbum, es decir, la crítica que podemos hacer ahora mismo al álbum es, primero, que hay una sobredosis de libros que hablan de las emociones. O sea, sí. Parece que cuando una cosa funciona, pues todas las editoriales se lanzan a eso, ¿no? O sea, pues ahora las emociones están de moda, pues libros de emociones. Entonces hay libros muy buenos que tratan el tema de las emociones. Yo siempre digo que no tiene por qué verse tan evidentemente que estás trabajando ese tema. O sea, se puede trabajar las emociones sin que aparezca en el título las emociones, ¿no? Quiere decirte que lo interesante es que encuentres en una historia que puedas compartir con tus hijos, con tus usuarios pequeños, los más pequeños, el tema de las emociones sin ser algo didáctico, que resume didactismo, ¿no? Creo que se puede trabajar. Selma, por ejemplo, que estábamos hablando antes, pues trabaja la filosofía o trabaja el sentido de la vida, o sea, trabaja sin estar dándote una clase de filosofía. Y sin embargo hay otros que van, bueno, o yo, por ejemplo, sí, también de luego, pues, por ejemplo, él se está trabajando las emociones, pero lo trabaja desde una historia, no de una manera didáctica que parece que estás en el cole. Yo lo explico muchas veces que digo, yo no quiero, cuando estoy leyendo una novela, cuando estoy leyendo un texto, no quiero que esté aquí el autor, aquí como si fuera un loro, que me diga, oye, no te pierdas estas cosas, ¿no? Si yo leo en el texto que está aquí encima, ya no lo quiero. Yo quiero, como lector del siglo XXI, descubrir las cosas por mí mismo y llenar los huecos que no ha llenado el escritor o el ilustrador. Y en el álbum eso te lo permite. Mira, en el caso del Patio y la Muerte, el escenario es blanco. O sea, todos los dos personajes están siempre en un espacio blanco, una página en blanco. Sin embargo, tú le pones el escenario. Le pones el escenario que quieras, le pones el escenario hasta el del séptimo sello de Ingmar Bergman, si quieres, ¿no? Que es el diálogo que hay detrás. Tenemos 2 minutos. Dale. Tenemos que ir. Escucha, te voy a enseñar lo que voy a empezar a leer. No es álbum. Sin comentarios, ¿vale? Yo lo he dejado a la mitad. Ya.
Por eso te digo que sin comentarios. Me lo han recomendado mucho. Déjala. Ya hablaremos. Yo creo que es un libro bien, pues para acercarte al mundo del libro, a la creación del libro, a la creación del papel, a la antigüedad clásica y tal, pero de una manera también muy mediterránea. Parece que Irene Vallejo ha nacido en Zaragoza, pero parece que haya nacido en el Mediterráneo. Le falta barro. Yo creo que le falta mucho barro. O sea, empieza hablando de los griegos, los romanos, que es todo el libro de griegos y romanos, y parece que no se han manchado de barro, o sea, de que no había... Pero escucha, ¿a ti te gusta más el que te dijo una vez que tenemos en todas las bibliotecas, que es de la Fundación? ¿Que es la historia del libro, es? La historia del libro, sí, hay una historia del libro, pero a mí me gusta mucho Mangel, o sea, es decir, muchas de las cosas que cuenta Irene Vallejo están en la breve historia de la lectura de Alberto Mangel. Bien, vale. Pero bueno, es una lectura, además escribe muy bien, escribe fenomenal, ¿eh? Esta mujer. No, sí, yo y lo que me gusta de este libro, lo que me gusta no es tanto la historia del libro, el papiro, cómo se hacían los papiros, tal, sino cuando se traslada al siglo XXI y habla de la relación que ella tiene con la lectura, la relación de su madre, con su hija, etcétera, etcétera. Bueno, escucha, hay que decidir tema para la semana que viene, que son las 8. Vale. Así que... Tú dijiste literatura japonesa. Yo te lancé esa, tú puedes decir lo que quieras. Literatura japonesa. Si dicen que sí nuestros seguidores de estos diálogos, pues adelante, literatura japonesa. Vale, yo me releí algunas cosas que tengo ya por ahí buscadas. Así que, pues vámonos, que son las 8 y nos despedimos. Ya estoy escuchando los aplausos porque empiezan aquí antes de tiempo, no sé por qué. Bueno, muchísimas gracias a todas y nos vemos en una semanita, ¿de acuerdo? Venga, chao Samuel. Chao.